Bueno, y hablar del tema de educación en nuestro país es sumamente importante. En realidad la educación es sumamente importante para el desarrollo de un país. ¿Qué retos tenemos en tema de cobertura y calidad de educación primaria y básica? Bueno, efectivamente el tema educativo es vital en una sociedad además con gente tan joven. Recuérdense ustedes que cerca de más o menos la mitad de la población es una población que necesita tener acceso a la educación formal. En el caso de Guatemala hay más o menos 2 millones de niñas, niños y adolescentes que están afuera de las escuelas y el Estado tiene la enorme obligación de luchar para poder hacerlos llegar a la educación y retenerlos. Entonces, el reto de cobertura es importantísimo porque necesitamos atraer a esos niños, niñas y adolescentes, y el reto de la calidad también lo es, porque en el caso de la calidad necesitamos que esa educación retenga a las personas y haga que valga la pena estar en las escuelas y en los institutos. Hay todo un reto en un país en donde hablamos muchísimos idiomas y necesitamos insertarnos a la escuela en nuestro idioma materno. Hay un reto también en términos de que hombres y mujeres lleguen de manera universal a la educación. Hoy sigue siendo un diferenciador, al igual que lo importante que es la educación que llegue también a los ámbitos rurales. Entonces sí es un reto y por eso en nuestra agenda legislativa y por supuesto en nuestro plan de gobierno es un tema toral. Así es, yo creo que en cobertura está como amarrado a otros temas que tienen que ver también con la calidad de vida de la gente. Para garantizar cobertura en educación tenemos que garantizar primero que las familias tengan acceso a empleo, a buena educación, calidad de vida, etcétera, etcétera, para garantizar que manden a los niños a estudiar. Ya estando en la escuela o en el instituto, si hablamos de los niveles primario y ciclo básico, ahí hay otro tema que tiene que ver más con la funcionalidad efectiva del Estado. Ahí tenemos que ver primero con una infraestructura de calidad que responda a las necesidades pedagógicas y didácticas de las políticas educativas que están vigentes. Si nos vamos ya más en el interior del país, tenemos que aplicar, hay un abandono, ¿no? Tenemos que aplicar el EBI, que es Educación Bilingüe Intercultural. Entonces ahí tenemos que ya tener políticas educativas en donde nos garanticen que los docentes tengan la preparación académica suficiente, que trabajen desde el contexto de la comunidad. En nuestro caso, por ejemplo, en Chimaltenango y en Comalapa tiene que ser más, primero un docente bilingüe, cachiquel, español, que también maneje todos esos temas, que sepa cómo contextualizar el CNB aplicado a primaria y en básico. Y todos esos temas es un gran engranaje que al final tenemos como resultado la palabra cobertura. Entonces sí, desde ese punto creo que es un trabajo en conjunto que se tiene que hacer, desde la agenda legislativa que tiene SEMIA hasta las políticas municipales que nosotros queremos implementar. En el caso del gobierno municipal, todo tiene que estar entrelazado y sabemos acá que en nuestro partido, desde el trabajo que ha hecho la bancada y desde el propósito que tenemos nosotros, gobernar en los municipios, legislar en el distrito o a nivel nacional, todo está entrelazado y sí reconocemos que la educación es fundamental. Enfrenta grandes desafíos. La ventaja que tenemos acá es que nosotros sí identificamos los desafíos, que somos conscientes de los desafíos y que también tenemos propuestas concretas para poder trabajar sobre. Sí, y justo lo importante que decís es que no puede ser un tema abordado solo desde el legislativo, solo desde el gobierno central. No, es un llamado a hacer justo lo que decía Bernardo, un gran pacto nacional para recuperar la educación. Yo quiero aportar algo ahí. Perdón que interrumpa. No. Sí. Dale. El tema bueno, no se puede aprender si tenemos hambre. Entonces, para mí es fundamental, y eso está dentro de nuestra agenda con Mercedes Monzón en Zacatepeques, sobre la fiscalización, y es el tema de los alimentos en las escuelas. Es fundamental que los niños tengan algo en la panza para poder aprender. Y en Zacatepeques ha pasado que ese es clientelar, porque se entrega una parte de los alimentos a los padres de familia. No sé si en sus distritos pasa eso, pero y pasaba con un alcalde que se quedaba con esa parte y ahorita en tiempo de campaña sale a repartir estos alimentos. Con el tema de la alimentación escolar se queda con la bolsa de alimentos escolares. Entonces, para mí es fundamental que tomemos eso en cuenta. Nosotros como futuros diputados creo que tenemos que tener el horizonte claro
en la fiscalización de esos programas, porque es la parte toral de la Guatemala que buscamos y que anhelamos. Sí, es que es todo, ¿verdad? Y lo que les decía, para empezar tenemos un Ministerio de Educación que es un ministerio de primaria. Ajá, Así es. La educación básica y diversificada está privatizada. Sí. Y el hecho de que esté privatizada no significa que es de mejor calidad, ¿no? Se ha vuelto un negocio. Un redondo Sí, negocio. solamente eso. Entonces, para empezar eso. Luego también está desatendida la educación preprimaria. Totalmente. La preescolar, cuando es sumamente importante para el Porque es el desarrollo inicio. del niño, esa etapa, y la estamos dejando de lado, por eso decía. Luego, justo lo que decís, el tema de la alimentación escolar es uno de los incentivos que hace que la gente que los niños permanezcan en las escuelas. Muchos van por la alimentación que reciben y pues la bancada Semilla justo apoyó el hecho del incremento en el presupuesto destinado a alimentación y es algo que nosotros estamos sumamente conscientes que ha funcionado y ha funcionado también porque son los padres de familia los que tienen cierto control sobre ese recurso. Porque efectivamente en algunos lugares, no sabía el caso de Zacatepeques, que se está prestando a un tema clientelar. En el resto en nuestros distritos, y justo también lo vimos en Chimaltenango, recuerdo, sí está siendo los padres de familia quienes controlan Así es, ese la recurso por medio de organización las de padres de OPFs. familia. Entonces eso permite primero, no podemos diversificar un menú a nivel nacional porque no comen lo mismo en el Es quiché correcto. que comen en Exactamente. Oriente, Hay que ¿no? aprovechar lo que hay en el Claro, territorio. hay que aprovechar el tema de utilizarlo para poder comprarle a los productores locales. Así Eso es. también es sumamente importante. Y hay una responsabilidad que los alcaldes no están cumpliendo, que los obliga la ley de alimentación escolar y es a garantizar que hayan cocinas para que se preparen los alimentos. Y allí no estamos hablando de la responsabilidad. ¿Cuántos alcaldes cumplen en realidad con esa responsabilidad? Así es. Muy pocos. Yo creo que esa responsabilidad se ha ido delegando o se ha ido como haciendo un lado con esto de la bolsa que ahora se entrega con alimentos, que me parece irresponsable de parte del Totalmente. gobierno. Pero fue en tema de pandemia, Sí, digamos. es ahorita ya alternativo. las políticas Aún están... ya están cambiando. O yo Sí. en Zacatepec sí tengo conciencia que siguen entregando La bolsa. Siguen la entregando la bolsa. La bolsa fue una alternativa en el tiempo tiempos de, de pandemia. de Cuando no pandemia, estaban cuando no yendo. estaban yendo. Ahora o sea. entiendo que si ya están presencial, están cocinando ahí para los niños y aparte de eso, si tienen un excedente, sí se los entregan. Yo, Ajá. como creo que soy el mayor de los 4, No, es mentira. Debo recordar, ya me lo habías dicho. No hables con los de enfrente. No, porque- debo recordar que cuando yo estuve en la escuela, Ajá. estudié en la escuela urbana mixta número 85, allá en Ciudad de Plata, nos daban nuestra atolito, la taza de incaparina, Yo también pasé por pero eso. semanalmente entregaban también una o 2 libras de incaparina para que uno se llevara a la casa. Era un buen programa porque en realidad muchas niñas y niños sí llegan con hambre a la escuela, Sí. muchísimos. Otros que padecen hambre ni siquiera llegan a la escuela, ¿verdad? Y solo quería poner sobre la mesa nuestra iniciativa de ley, como ustedes recordarán, que está basada en crear las condiciones para evitar el clientelismo político en los programas sociales. Y esto va a ser importante porque la asistencia social y la protección social son un derecho. Exactamente. Nadie debería de Deber tener del que Estado. estar afiliado a un partido político, conocer al ministro de Educación, conocer al alcalde del lugar para que sus hijos tengan acceso a programas de asistencia social, como puede ser. El programa de alimentación escolar es universal, digamos, para todas las escuelas, pero los programas de transferencias condicionadas en efectivo para niñas, niños y adolescentes en riesgo de no estar en la escuela, Es eso debe ser importante, un derecho. fundamental. Y Sí. nosotros vamos a limpiar esos programas sociales para que funcionen de tal forma que lleguen a los hogares y a las niñas y niños a los que tiene que atender y cuidar. Sí, la educación debe dejar de ser un privilegio de pocos y debe ser un derecho para todos y Como todas. tal. Y solo estamos hablando acá de condiciones mínimas para poder tener acceso a educación. Estamos hablando de tener pupitres, de tener techos, De tener de tener sanitarios limpios, sanitarios, de tener Agua. agua. Sanitarios limpios es energía eléctrica importantísimo. y una cocina. Es vergonzoso que estemos hoy hablando de que no hay condiciones, que el niño tiene que llevar su silla para poder sentarse y poder recibir es clases. fatal. Imagínense estar hablando de tecnología en estas condiciones, ¿no? Es, Sí, por ahí anda alguien queriendo repartir no sé cuántas tablets y creo que a mí me parece patético pensar que la cobertura tiene que empezar por otro lado, no por algo Sí. en esa forma de tecnología.
Sí, además, y es sin atender necesario. integralmente la educación. La innovación, ¿verdad?, en educación, Sí, y la tecnología son herramientas fundamentales para los que somos docentes, pero eso tendría que ser si ahorita por lo menos el sistema educativo nacional funcionara. es un pero complemento. Sí, estamos todavía Para hay mucho nosotros tiempo para en lograr. el plan de gobierno es un complemento Así del es. enorme esfuerzo que hay que hacer en la inversión en Exactamente. educación. Y recuérdense que en el plan de gobierno del Movimiento Semilla, de nuestro candidato Bernardo Arévalo y nuestra candidata Karina Herrera, de cada quetzal que pase por las manos del próximo gobierno, 20 centavos van a estar destinados a la educación. Sí, Esa es, exacto. dejémonos de buenos discursos y vayamos a lo concreto, porque Sí, en Guatemala exactamente. la voluntad política tiene que tener cara de presupuesto. Así Después es. cualquier cosa cabe. Y lo otro que tenemos que tener claro al hablar de tecnología en la educación es que esta no sustituye el resto de elementos dentro de la educación. O sea, la tablet no va a sustituir un buen maestro, una buena maestra o libros de texto. A mí lo que me impresiona de esas ideas que tienen algunos partidos políticos es que sustituye todo, incluso lo dicen sin ninguna vergüenza, ya no más Sí. libros. Nosotros en nuestro plan de gobierno No. están incluidos la impresión de 29 millones y medio de libros y textos escolares que complementan la educación. La computadora es para otras cosas, pero nunca va a sustituir ese reto del que estamos hablando. Sí, y también en el plan nosotros hablamos de construir más aulas, de ampliar la Remozar y cobertura, ampliar de la remozar, cobertura. de construir más institutos regionales. Así es. Estamos hablando de entrarle a la educación de una forma seria y sin duda aquí podríamos pasar toda la mañana hablando del tema de Sí. educación, porque no Exacto. llegamos a hablar de maestros multigrados, de las condiciones en las que están Del muchos nivel maestros medio que está municipales, desatendido. del nivel medio. La problemática es seria y como tal debe ser atendida. Tal. Debe ser, como ya les digo y repito, como dice Bernardo, ¿no? Vamos a un gran pacto nacional por la Así educación es, en donde totalmente. todos y todas Todos los tienen un papel involucrados importante que cumplir. tenemos que sumarnos y tomarlo con seriedad. Así es. Yo quisiera, si ustedes tienen mucho conocimiento sobre el tema de educación y quisiera poner sobre la mesa qué tipo de pensum es el que nosotros necesitamos hoy en Guatemala. Miren, yo voy a 3 cosas puntuales. Primero, hay que hacer una revisión de la reforma educativa que se realizó hace ya varios años. Hay que hacer una revisión y definitivamente hay que actualizar el CNB, el Currículo Nacional Base, pero tiene que ser a partir de un estudio técnico, pedagógico actualizado, porque también hay muchos aspectos, por ejemplo, de la reforma educativa que sí son indispensables, son necesarios y como tal en la actualidad todavía son fundamentales. El problema es que no se han operativizado correctamente. Entonces yo partiría de ahí. Hacer una revisión de la reforma educativa, cómo ha funcionado hasta la fecha, y a partir de ahí poder hacer una revisión del CNB y hacerlo por niveles, entiéndase, preprimaria, primaria y nivel medio. Ahí lo dejo yo. Sí. Yo agregaría que en el siglo XXI lo que se necesita de la educación ya no es lo mismo de lo que se necesitaba en el siglo XX. Hoy estamos, por lo que estamos viendo que está sucediendo en el mundo, estamos claros que necesitamos una educación que permita humanizar a las personas, crear la empatía. Ese es un elemento toral de la educación del siglo XXI. Lo otro es que necesitamos personas que tengan capacidad de resolver problemas, más Así que de es. memorizar y toda la forma en la que la nos metodología enseñaba. y todo. Necesitamos La gente aplicabilidad que del resuelva conocimiento. problemas. Y aquí viene lo importante de las Chromebooks que nosotros estamos ofreciendo en el plan de gobierno. Necesitamos personas que vean que el conocimiento no tiene fronteras, que un niño en Huehuetenango con una Chromebook puede entrar a buscar información y quizá recibir cuando tengamos, recuérdense que nuestras Chromebooks no es solo para jugar, tiene nuestro centro de estudios, centro de formación, pero también tiene el centro cultural para que cualquier niño, niña o adolescente de este país entre y vea una obra de teatro en nuestro Teatro Nacional, camine por nuestros museos sin necesidad de venir acá y vea que el mundo es más amplio que las Así fronteras que tiene visualmente. Ese es el reto de la educación hoy. Sí, y Exacto. tenemos que construir ciudadanos también. Así Porque es otro tema que ha sido dejado de lado, además del tema artístico, del tema cultural, el tema de que te enseñen tus deberes y tus derechos. Todo niño de primaria debería de tenerlo, pero en la punta de la lengua. Todo el mundo tendría que tener una constitución bajo la almohada
y no estamos construyendo ciudadanos. Así que, Exactamente. pues bueno, ya les digo, el tema de educación da para que Bastante hablemos amplio. todo el día. Apasionante. Yo Exacto. aportaría Y hablemos eso de a sobre poco a poco. la disciplina, las disciplinas. Ajá. Yo a la educación, yo así crecí, así me crié desde niño a la par de deporte. Y eso es para mí fundamental. Y también ahí también entra la alimentación. Es porque complementario. Si yo no comía antes del entreno, no rendía, igual antes de una clase. Entonces, yo creo que es fundamental también, y eso también crea ciudadanos. Para mí, eso es una parte fundamental, Claro. el jugar fútbol y cantar el himno, si lo quieren ver desde ese punto, pero también Sí. ir a visitar a Jalapa a otros compañeros y entender su entorno y todo eso me amplió muchísimo la mente. Incluso fuimos a jugar a México y eso también me terminó de expandir desde niño. Entonces yo creo que el deporte tiene que ir por esa fórmula Total. pegadísimo a la educación. Sí, es un tema integral y debemos de garantizar el Así acceso equitativo para todos y todas. Así que a trabajar duro y para eso necesitamos ser mayoría y llegar al gobierno. Para eso Así es. estamos, en Hasta esta ser lucha. mayoría. Vamos a Hasta ser ser mayoría. mayoría. Que así sea. Eso.